Las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Si esa persona descontenta incurrió en algún acto que el gobierno califica de indisciplina o de conspiración, bueno, debe ser por algo. Pero no solo ese caso, es que hay informaciones sobre muchos oficiales medios detenidos. El gobierno en su posición críptica cerrada nunca informa de estos hechos, y por no informar precisamente es que se siguen los rumores extendiéndose, y en materia de rumores uno sabe cuándo comienzan y de qué tamaño, pero no sabe cuándo terminan ni cuál es la entidad final de esos rumores. Rumores, situaciones ciertas, etcétera. La verdad es que hay mucha información sobre descontento de las Fuerzas Armadas, de los altos mandos militares hacia abajo, porque los altos mandos no, por supuesto, pero de los altos mandos hacia abajo, e incluso malestar en muchos altos oficiales generales, unos que pidieron el retiro, otros incluso que fueron importantes funcionarios públicos. También allí hay quejas por cómo están marchando las cosas en el seno de las Fuerzas Armadas, en el gobierno. Sí hay alarma. Vemos la declaración del G7, la declaración de Canadá. Bueno, yo no sé en qué consistirá ese afianzamiento de las declaraciones de organismos internacionales que hemos visto últimamente. La más rotunda y la de más alcance me parece en este momento la del G7, porque examínense cuáles son los integrantes del G7. Esos son países de una gran importancia económica, de su importancia y de su influencia en las relaciones en el mundo internacional. Son además potencias militares, en fin, en lo económico, en lo militar y en lo político. Son potencias de primerísima importancia. Es el G7. Ahora, si allí se produce un pronunciamiento más o menos igual o equivalente al que se ha producido en la Comunidad Europea, de la que algunos de estos países forman parte, de la OEA, en las Naciones Unidas, en UNASUR, etcétera, la cuestión es como para alarmarse. Mira, yo decía ayer que de verdad que yo no sabía qué era lo que celebraba el gobierno. Sí. Yo no sé qué es lo que celebra el gobierno. Mira, si es por concurrencia electoral, todos sabemos que eso fue una situación de desolación conmovedora. En cuanto a las cifras, le pusieron 67%, casi que rompe el récord de Rómulo Gallegos en las elecciones de 1947. Ahora, ni el gobierno mismo se cree esos resultados, ni con relación a la afluencia electoral, ni con relación al porcentaje que sacó. ¿67% de qué? Bueno, fíjate que eso pasó sin pena ni gloria. Ni siquiera el gobierno se atrevió a hacer los eventos esos de calle que hace cada vez que, según ellos, obtienen una gran victoria electoral. Ellos mismos están avergonzados y deben estar preocupados por ese resultado. Y uno se pregunta, bueno, al cabo de ese sainete del 20 de mayo, ¿amaneció el gobierno con más credibilidad? ¿Tiene abierta alguna línea de crédito? ¿Van a fluir recursos para que el gobierno resuelva, un gobierno ya en default, resuelva la grave crisis alimentaria y de medicinas que tiene este país, los servicios públicos, la electricidad, el agua, etcétera? Es un gobierno no solamente quebrado, ya requete quebrado. Fíjate, la otra información es que le suspendieron la línea de crédito de la Corporación Andina de Fomento. En fin, ¿a qué van a recurrir? Me dicen que el gobierno está presionando diariamente a cambio de obtener del arco minero oro metálico para pignorar o para cambiar, en fin, para procurarse los recursos que por ninguna otra vía puede obtener. Ahora, eso a mí me parece muy grave. Un gobierno que está raspando la olla, que día a día el mundo civilizado lo cerca más. Y lo cerca más no porque sea un peligro ni un adalid de la democracia, sino porque es una perturbación permanente en Venezuela y más allá de Venezuela. Mira, hay una cosa muy importante en la que poca gente se detiene. Sabemos que Venezuela está en situación de default porque no paga los intereses de los papeles vencidos. Los papeles tienen de respaldo eso que se llama garantía fiduciaria, o sea, los papeles que emite el Estado venezolano o un gobierno cualquiera está garantizado por la solvencia y por la palabra del gobierno. Bueno, ya para conseguir recursos frescos, nadie le admite al gobierno venezolano garantía fiduciaria, sino garantía real. O es oro monetario, o es petróleo, o es hierro, o es concesiones. Por esta vía de tener que entregar garantías materiales, están desnacionalizando abrumadoramente el país, porque significa entrar riquezas primarias, entregar oro, entregar coltán, entregar petróleo y entregar concesiones, y todo eso significa desnacionalizar. Uno se bate de la risa cuando escucha sobre que somos un país autónomo. Nunca el país había sido menos autónomo y más dependiente de los intereses económicos transnacionales que en este caso. Ahora, bueno, esa es la situación de desolación que tenemos. Eso necesariamente tiene que tener repercusión en el mundo militar, porque los militares no son zombies, los militares son gente de carne y hueso,
y fuera de ciertos mandos que están embuchados y muy satisfechos con la desgracia de Venezuela y con su prosperidad personal de ellos, pero la integralidad de las Fuerzas Armadas no están así, están en una situación de dificultad, de estrechez y de privación. Aquí está el resto de los venezolanos. Ahora el diputado José Guerra nos decía ayer que supuestamente estas últimas sanciones por parte del gobierno de Donald Trump impide que, por ejemplo, Rusia, que tiene el 50% de Citgo, pueda vendérselo a China para financiar a Venezuela. El impacto. Entonces, Bueno, la opinión de José es una opinión muy autorizada porque es un hombre muy versado en estas materias. Yo no puedo opinar con esa autoridad ni con esa propiedad, sino que opino empíricamente con el saber común que todos tenemos, que vemos qué es lo que está pasando. Venezuela toca las puertas en el mercado financiero, en cualquier entidad pública, me refiero al Fondo Monetario, al Banco Mundial, ahora a la Corporación Andina de Fomento o a cualquier banco que son prestamistas, porque el negocio del banco es prestar y cobrar intereses y por supuesto garantizarse la redituación de su préstamo. ¿Y a dónde puede Venezuela tocar una puerta para que le den $1? En ninguna parte, ni siquiera en los bancos chinos, ya ni siquiera en los bancos rusos, ni siquiera en alguna parte. Y que conste que esos países están preocupados por la solvencia de Venezuela, porque esos son países que tienen mucho dinero invertido en Venezuela y le han adelantado al gobierno venezolano demasiados fondos como para permitir así impasiblemente que esos fondos se les evaporen. Me estoy refiriendo a los chinos y a los rusos. Diputado, ahora que busca el presidente de la República cuando dice, por ejemplo, que en su cuenta en Twitter, que supuestamente, bueno, ahora puede tomar medidas benévolas para los presos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, mira, en lo que se refiere, por ejemplo, vamos a empezar por la medida respecto a los presos políticos. Yo creo que a cualquier gobierno le interesa más no tener presos políticos que tener presos políticos, porque tener presos políticos es un inconveniente. Hay violación de los derechos humanos, hay complicaciones de carácter procesal, hay demasiadas presiones internacionales. Lo más barato que le sale al gobierno es no tener presos políticos. No tener presos políticos. Ahora, yo no sé esta razón. Con los presos políticos han disminuido las protestas, ha mejorado la reputación internacional del gobierno, ha conseguido más plata, más fondos, no. Tienen allí un foco de perturbación permanente y de insatisfacción permanente porque se trata de presos políticos y los han maltratado. Por ejemplo, si hay gente que tiene 11 personas con boletas de excarcelación, señor, ¿por qué no los excarcela? Si hay gente que ni siquiera ha concurrido a la audiencia preliminar, señor, ¿por qué no lo llevas a su audiencia? Entonces, todas esas cosas alrededor de los presos políticos lo que hace es generarle al gobierno un clima peor del que ya tiene. Diputado, sobre esta juramentación que haría sobre el TSJ. La salida de Todd Robinson de Venezuela, 48 horas, ¿qué le parece esa decisión? ¿Qué impacto podría tener? Bueno, tú estás viendo los impactos, pues. Si ellos creen que con ese tipo de medidas van a arrodillar a los Estados Unidos, bueno, el gobierno americano debe estar muriéndose de risa. Y es más, mira, tú en una relación que no es equitativa porque se trata de una relación entre dos países muy desiguales en lo económico, en lo político y en lo militar, lo que le conviene al más débil, en este caso al gobierno venezolano, es no buscar pleitos innecesarios. ¿En qué se puede beneficiar el gobierno venezolano? Cazando un pleito con el gobierno americano o con la Comunidad Europea o con nadie. Este es un gobierno que debería estar pasándole la mano a todos los gobiernos para temperar un poco ese ambiente pésimo que tiene el gobierno venezolano en todas partes del mundo. Ahora, libera a los presos, acaba de liberarlos a todos, que no quede un solo preso político adentro. Trata de normalizar tus relaciones diplomáticas, no te estés peleando. Fíjate, ve el entorno venezolano en la propia América Latina. En algún momento de este gobierno ha tenido peleas con todos los gobiernos, excepto ahora con Nicaragua y con Bolivia. Con todos los demás ha peleado. Incluso con Bolivia antes de Evo y con Nicaragua antes de los Ortegas también tuvo pleitos. Pleitos con Colombia, pleitos con Brasil, con Argentina, con Panamá, con Uruguay, con Paraguay, con Chile. Caramba, en Centroamérica, Panamá, Costa Rica, con todo el mundo, salvo con estas republiquetas del CARICOM que reciben plata del gobierno venezolano. Ojo, y un dato, mira, un dato para que vean cuán irresponsable fue la política de este gobierno. Y estos fueron datos que me suministró el propio José Guerra, que es un hombre muy responsable. Este gobierno, bueno, cuando digo este gobierno digo de Chávez para acá, ha entregado para construirle liderazgo primero a Chávez y después a Maduro la bicoca de $27.000 millones. 27.000 millones de dólares echados a fondo perdido, porque ninguno de esos Maura nos va a pagar medio. Ahora, imagínate tú lo que sería en esta situación de estrechez y de privación
que nosotros tuviéramos $27.000 de caja para que la gente no se muriera de hambre. O sea, fue tan irresponsable ese zángano de Chávez, que en paz no puede descansar, porque nadie quería echar un vainón a un país como se lo echó Chávez, puede descansar en paz. Yo no sé si esto saldrá en los medios, me lo cortarán. Pero eso lo continuó Maduro. Para comprar el liderazgo internacional de Chávez y el de Maduro, el país tuvo que tirar en un barril sin fondo $27.000 millones. Y muchos de esos países beneficiarios de esa plata, ahora que van los venezolanos allá en la diáspora, los maltratan y los tratan como parias. Son incapaces de decir, yo le debo a tu país tanto, toma para que resuelvas tu problema, aunque sea momentáneamente. Los mismos países que nos chuletearon con los regalos de Chávez y de Maduro, son los mismos que están pateando a los venezolanos de la diáspora que han tenido que irse de aquí por necesidad. El Tribunal Supremo de Justicia en el día de hoy dice que va a analizar una petición de Nicolás Maduro. ¿Exactamente usted tiene información sobre qué va a hacer Maduro en el TC? No tengo la menor idea. Supongo que es para juramentarse allá, ¿no? Entonces, aunque la Eso estaría buscando con... La Constitución dice expresamente que el presidente de la República debería juramentarse, tiene que juramentarse en la Asamblea Nacional. Ahora, nosotros hemos dicho que no reconocemos esa elección y ese presidente. No va a tener el descaro de decir, no, bueno, yo sé que tú no me reconoces, pero tómame juramento, porque la verdad es que nosotros no vamos a incurrir en ese disparate. La constituyente. A lo mejor se, no sé, decide juramentarse en un consejo comunal o ante el ministro de la Defensa. Ellos hacen lo que les da la gana. Por eso es que son un gobierno forajido. ¿Okay? Bueno, sobre militares detenidos. Bien, escuchábamos declaraciones del diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayú, quien indicaba que el descontento dentro de los cuarteles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana crece todos los días por la situación que se vive en el país. Por eso indicaba que hay un gran número de militares que se encuentran privados de su libertad. Pues ayer veíamos como algunos militares fueron privados de libertad dentro del fuerte Tiunal. Indicaba que esto se debe al descontento que existe actualmente en la Fuerza Armada y que pues no es menos la situación que se vive en el país para que esto suceda. También conversaba un poco sobre la deuda que mantiene Venezuela con diferentes países, la deuda que podría entrar en default si Venezuela no cancela sus deudas que no estarían respaldadas, pues el país no cuenta con recursos actualmente para poder cancelarlas, y lo que estarían haciendo es explotar o sobreexplotar el arco minero del Orinoco para poder sacar oro y poder así intentar cumplir con sus compromisos. Pues recordemos que mantienen deudas también con China, con Rusia, quienes serían en este momento sus aliados más fuertes y quienes los podrían ayudar a solventar esta deuda. Recordemos que el día de ayer Estados Unidos impuso sanciones económicas a Venezuela y que esto se agravaría a raíz del impago que sufre Venezuela con sus deudas. Sobre una posible juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia, Henry Ramos Ayú indicó que esto, como se sabe, no estaría fuera de la Constitución, pues recordemos que el artículo 231 indica que el presidente de la República debe juramentarse ante la Asamblea Nacional y no ante otro organismo. Pues él desconoce, Ramos Ayú, si el presidente en realidad iría a juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero que igual no sería un acto válido, pues la Asamblea Nacional lo desconoce como presidente y no podría asistir ni a la Asamblea Nacional ni a ningún otro ente, pues según lo que ha indicado la Asamblea, y recordemos que el día de ayer se realizó un acuerdo para rechazar el proceso electoral. Ramos Ayú fue enfático, indicó que este gobierno debería liberar a los presos políticos, pues con esto ayudaría a aliviar la presión que existe a nivel internacional. Pues el grupo, por ejemplo, del G7 indicó que no reconoce tampoco el proceso venezolano, por lo que una medida que aliviaría la situación a nivel internacional de cómo se está viendo el gobierno venezolano sería la liberación de los presos políticos. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.